Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo y a qué hora estén viendo este vídeo. Si estáis aquí, puede que hayáis sido víctimas del vil ardid de un sujeto carente de escrúpulos que trata de aprovechar el aparente auge de la industria de los videojuegos para crear un nexo frágil pero creíble entre uno de estos medios de entretenimiento interactivo y un tema completamente diferente. Bueno, como habrán observado en uno de los últimos vídeos que subí, he intentado proponer una especie de pasatiempo basándome en la saga de videojuegos del profesor Layton, con los llamados puzzles que se usan en esos videojuegos. Lo cierto es que al principio pensé en añadir el sistema de recompensas que usa el juego, que son los picarats, y plantear incluso que podrían ser equivalentes a la utilidad que se usa en economía. La idea al principio me pareció interesante, me pareció buena. Sin embargo, al final no lo hice. Así que sí, aunque la solución del puzzle de los gatos no está todavía y quizás alguno quería ver cuántos picarats valía ese puzzle, no la he puesto. No he usado ese sistema, así que no va a aparecer. No lo hice porque en mi afán de tratar que más o menos en este canal realice una labor ligeramente divulgativa, me di cuenta de que la utilidad y los picarats no son lo mismo. Entonces solo acabaría generando más confusión y es lo último que quiero, ¿no? No obstante, este pequeño dilema me abre la oportunidad de hablar precisamente pues de eso. ¿De los picarats se preguntarán? No, de la utilidad. La utilidad es un concepto ya un poco antiguo que se usa como medida de la felicidad y era empleado por una de las tradiciones filosóficas consecuencialistas más famosas, el utilitarismo. No estamos hablando aquí de una felicidad trascendental, sino más bien de felicidad como el placer subjetivo que le asigna a cada sujeto, en el caso de la economía, a consumir bienes y servicios. Llevamos ya unos minutillos y quizás se estén preguntando qué tiene que ver todo esto con los picarats. Bueno, ya llegaremos ahí. El caso es que los utilitaristas consideraban que se podía medir numéricamente, de forma cuantitativa o cardinal, la utilidad. Los economistas que usan el concepto de utilidad en la actualidad, en cambio, rechazan que sea capaz de usarse para medir cardinalmente esa felicidad o satisfacción subjetiva. Sin embargo, nos sigue siendo muy útil en sentido ordinal, es decir, que solo usamos la utilidad para ordenar las preferencias de los consumidores en base a sus gustos. Nos permite saber qué cesta de bienes y servicios prefiere un individuo si se le presenta con varias y diversas opciones en base a la utilidad que asigna a los elementos que componen esa cesta. Por ejemplo, yo aprecio mucho más y asigno más utilidad a la pasta, díganse macarrones y espaguetis, que a los calabacines. De modo que si tuviese que elegir entre una cesta de consumo compuesta por macarrones y otra por calabacines, preferiría la primera. Ahora sabemos que la utilidad es un concepto que representa en cierto modo el placer o satisfacción que asignamos a ciertos bienes y servicios, pero que solo nos permite establecer un orden en base a nuestras preferencias y gustos y no medirla numéricamente, cardinalmente. Y ahora, por fin llegamos a los picarats. Dado lo que representa la utilidad, uno siempre preferirá escoger un bien o servicio que le proporcione más utilidad que otro que le proporcione menos. Bueno, es cierto que alguna vez compraría calabacines en lugar de espagueti para asegurarme de tener una dieta equilibrada, ¿no? Pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, si fuéramos a hacer una comparación con los picarats, eso significaría que el jugador siempre preferiría resolver un puzzle de 90 picarats a uno de 20, por la mera satisfacción de resolverlo. Y eso no es así.
Realmente lo que representan los picarats en cierto modo es la dificultad del puzzle, así como actuar como un sistema de incentivos, que es otro concepto relevante en la economía, pero bueno, como incentivos y recompensas, de modo que si acumulas suficientes picarats, desbloqueas ciertas cosas a lo largo del juego. O al final, creo que era al final. Sin embargo, el juego tiene una opción en la que tú puedes coger esos puzzles y resolverlos fuera de lo que viene siendo el contexto de la historia en la que desbloqueas cosas al final. Puedes resolver los puzzles, digamos, sin darle importancia a los picarats. Y yo dudo mucho de que la gente prefiera resolver los más difíciles a quizás otros más sencillos que te parezcan más entretenidos. Considerando que los más difíciles a lo mejor pueden ser, como me pasaba a mí, un rompecabezas brutal en el que te pasas 3 horas. Bueno, la cuestión sería entonces, ¿a qué se debe mi confusión? ¿Por qué? Si ya de por sí está más o menos claro que los picarats y la utilidad no pueden ser lo mismo, yo pensé que podrían serlo, ¿no? Si alguno de los que está escuchando esto ha tenido la oportunidad de jugar a los videojuegos de la saga del profesor Layton, estoy bastante seguro de que ya sabe la respuesta. Da la impresión, desde un punto de vista puramente narrativo, que los picarats representan la satisfacción que sienten los personajes ficticios que controlas y que impersonas para resolver estos puzzles al resolverlos. De modo que quizás, y solo quizás, para el mismo profesor Layton, los picarats sí que representen la utilidad que él le asigna a los puzzles, y quizás este personaje sí que preferiría siempre resolver un puzzle de 90 picarats si se lo pone al lado de otro de 20, por el mero placer de resolverlo. Pero como vimos antes, no creo que sea cierto para el jugador. O al menos para mí como jugador no lo era. Ahora dirán, bueno Luis, ahora ya que has hablado de utilidad, ¿te vas a callar? Pues no. En economía nos resulta muy útil el análisis marginal y se considera que los sujetos piensan en términos marginales a la hora de tomar decisiones. Aplicado a la utilidad, tenemos el concepto de utilidad marginal, que representa la satisfacción de consumir una unidad adicional de un bien. Quizá alguno de los que esté ahora escuchándome se encuentre horrorizado pensando que Luis se ha desfrontalizado y nos va a plantear calcular la utilidad marginal que el profesor Layton le asigna a un puzzle. Pero no hay que preocuparse. Aunque sería muy gracioso, partiendo de una posible función de utilidad que le asignemos al personaje, pero bueno. Lo que interesa de esto es la idea de que la mayoría de los bienes y servicios tienen una utilidad marginal decreciente. Y esto se puede ilustrar con un simple ejemplo, ¿no? Imagina que te comes 11 helados. El bien, el helado, te va a proporcionar una utilidad, una felicidad, una satisfacción. Pero parece lógico pensar que la satisfacción que te proporciona el primer helado va a ser mayor que la que te va a dar el helado número 11 que te comas. Que encima no solo te va a dar menos utilidad, sino que también te expone a ciertos riesgos para la salud, considerando la composición azucarada tradicional que suele tener este bien. Con los puzzles, podemos decir que también cuentan con una utilidad marginal decreciente, salvo que seas el mismo Layton, supongo, que parece vivir esos acertijos con una pasión desaforada. A pesar de lo que acabamos de comentar, también podemos hablar de casos de utilidad marginal creciente, si nos metemos en la actitud ante el riesgo de los consumidores. Sería el caso de una actitud amante al riesgo. Volviendo a la comparación con los videojuegos, esto nos podría llevar a la peculiar conclusión de que si los picarats representan la utilidad, satisfacción o felicidad
que los personajes del videojuego asignan, y concretamente Layton, ¿no?, a cada puzzle, y si consideramos que su consumo de los mismos tiene una utilidad marginal creciente, eso significaría que Layton es un amante al riesgo en lo que respecta a su disfrute de los puzzles. Pues eso, espero que este intento de fusionar el concepto de utilidad con los picarats del videojuego del profesor Layton les haya parecido mínimamente interesante. Espero que estén bien, y si todo sale bien, volveré a aparecer por aquí. Un saludo.